Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, jueves 19 de diciembre del año 2013. Un gusto como siempre acompañarles. Hasta las 8 en punto de la mañana estará el maravilloso equipo de todo Venezuela compartiendo con ustedes información importante. Buena parte de las informaciones que revisaremos el día de hoy tiene que ver con esa reunión que se sostuvo el día de ayer en el Palacio de Miraflores. El presidente Nicolás Maduro reunido con alcaldes, alcaldesas, gobernadores de la oposición. Un encuentro para el diálogo, también para puntualizar algunas de las solicitudes de los alcaldes, alcaldesas, pero un diálogo que esperemos se mantenga de parte de los alcaldes y alcaldesas que acudieron, que van a presentar propuestas. Se creó una comisión de enlace, incluso correos electrónicos para que haya ese contacto directo y puedan recibir esas propuestas. Estaremos nosotros revisando junto a ustedes algunos de las posiciones y de las intervenciones que se llevaron a cabo, que se desarrollaron el día de ayer en el Palacio de Miraflores. A mi lado Hernán Canorea, que no lo vieron en Cantar de Gallos y que está con nosotros acá, pero ya nos va a comentar qué ocurrió allí, que te impidió estar a las 5:30 de la mañana como todos los días en Cantar de Gallos. Buenos días, Jair, buenos días a todas las usuarias venezolanas de televisión. Mil disculpas, motivos ajenos a nuestra voluntad. Desde las 5:15 nos encontramos atascados en un fuerte accidente que hay en la Cota 1000, a la altura aquí de Cebucán, de 3 carros. Hay dos cosas que decir ahí importantes. Uno, que los venezolanos tenemos que impulsar esa transformación cultural. Yo siempre digo de manera de broma que los venezolanos, aquí en general, todos tenemos un grave conflicto de personalidad. Todos los venezolanos nos creemos manager de béisbol porque vamos para el estadio y nos la sabemos todas más que el umpire, que el manager del equipo de Única, y la crítica porque conocemos mucho de béisbol. Y la otra, todos nos creemos Pastor Maldonado. Y el llamado a la conciencia, cuando llueve la Cota 1000, todos sabemos que es un jabón. No se puede andar a más de 60 como está lloviendo en la Cota 1000, es una inconsciencia subir la velocidad más de allí, y el exceso de velocidad y la falta de pericia generó un accidente entre 3 carros a la altura de Cebucán. Y la otra, yo no puedo dejar de hacer la crítica, aunque reconozco la fuerte labor de los funcionarios de la Policía Nacional, sobre todo de Vías Rápidas, que están en este momento atendiendo el incidente, y de los bomberos que llevaron una ambulancia. La actitud hostil, gorilista de 5 de esos funcionarios que daña todo el trabajo que están haciendo, porque había un espacio donde pasar. Yo pude haber llegado más temprano, pero bueno, le dije, mire señor, por aquí está esto, yo puedo llegar, decir que hay un accidente, que baje la velocidad, porque además que cada vez que hay un accidente ahí, los policías tienen que colocar antes de la llegada que te llega el accidente, no hay mismo detrás de donde está el accidente, donde trancas el tránsito, porque la idea es que tú le avises al que viene manejando, mira, baja la velocidad o frena o pendiente que delante hay un evento. Eso no lo hicieron. Había un espacio donde pasar y bueno, la respuesta de los policías fue como que si yo le hubiera sacado su madre y la familia completa allá arriba. Entonces, yo creo que ese grupo de 5 policías pasó por la UNED, pero la UNED no le dejó nada en el cerebro. Yo creo que tienen que sacarse esa actitud gorilista en su mayoría los cuerpos de seguridad del Estado, porque parecen los propios gorilas represivos de la Cuarta República. 5 funcionarios dañando toda la acción de los otros 25 que están ahí, muy dispuestos, activos, atendiendo a la gente, sobre todo a los que tuvieron el accidente, prestándoles todo el apoyo. Hay que revisar a fondo e impulsar que sea el 90% de nuestros policías a los que le alcance y les llegue el mensaje de transformación de nuestro cuerpo policial. Sí, es crear conciencia y también ponerse en el lugar de quien está allí esperando, que también, al igual que como esa emergencia que ocurrió, también se le puede presentar una emergencia a la espera de habilitar una vía para poder transitar, y que bueno, congestiona por supuesto la ciudad capital. Hoy amaneció lloviendo acá en Caracas. Nosotros más adelante en nuestra sección del tiempo estaremos revisando cómo estarán el estado del tiempo en todo el territorio nacional para que ustedes tomen sus medidas preventivas. Igual están organismos como siempre atentos ante cualquier eventualidad que se pueda presentar. Hernán, allá está listo, Barry Cartaya. Sí, saludamos. Para hablarnos del deporte, y hoy que está lloviendo desde anoche, en Valencia hubo una lluvia de palo y de y de carrera, ¿no? Hernán, buenos días ahí, buenos días para todo el pueblo venezolano. Todos los magallaneros contentos porque se acercan a la clasificación. 12 carreras por 2 fue el triunfo el día de ayer de la nave turca ante Bravos de Margarita, desquitándose la derrota que sufrieron el día miércoles. También hay un clasificado, ya es el primer equipo que avanza el round robin. Era cuestión de días. Caribes de Anzoátegui, que concretó su victoria número 34 el día de ayer al vencer 9 carreras por 2 a su rival, y de igual manera el triunfo del conjunto Leones del Caracas, que continúa con vida, ya igualado en la 5ª posición con el conjunto Águilas del Zulia. Decirles también que se presentó la revista Más Deporte, una edición especial, y también lo que es el desarrollo deportivo en las diferentes regiones del país. Vamos a estar analizándolo en nuestra sección deportiva. Por lo pronto, regreso con ustedes, muchachos, adelante. Bueno, seguro, Barry. Nosotros vamos a iniciar
el recorrido de las informaciones más destacadas, que por supuesto la información de momento tiene que ver, Hernán, con esa reunión que se desarrolló el día de ayer en el Palacio de Miraflores, ese llamado al diálogo por parte del presidente Nicolás Maduro, de atender, de escuchar ambas partes, a sectores de oposición que se reunieron el día de ayer. Vimos que en su mayoría pues aplaudieron y reconocieron la iniciativa del Ejecutivo Nacional. Era importante, uno, la experiencia que tiene el presidente Nicolás Maduro en este tipo de reuniones. 5 años como canciller lo han llevado a escuchar, a debatir, a participar en solución de conflictos, a conversar con los más acérrimos enemigos, hablando del tema directamente ideológico, porque si hablamos como seres humanos, pues obviamente no somos enemigos de nadie, pero ideológicamente si hay alguna confrontación. Yo recuerdo en una oportunidad, el presidente Maduro, siendo canciller, conversaba con el canciller, su homólogo de Perú, sobre el tema de Manuel Rosales. Venezuela había presentado en esa cumbre una protesta, bueno, porque le habían dado el asilo político al señor Manuel Rosales. Y la conversación del presidente Maduro era tal cual la conversación de ayer, en ningún tipo faltando el respeto, pero sincera, de un ser humano. Ayer vimos al Maduro humano conversando con quienes tienen ciertas diferencias, pero echando bromas, invitándolo siempre a construir en un ambiente cordial. Incluso me dio mucha risa en alguna oportunidad cuando le iba la palabra a los alcaldes que quizás pertenecen a la derecha más recalcitrante, decía, tiene la palabra el alcalde del PSUV, perdón, de la MUT, y se sonreía. Yo vi dos cosas. Yo creo que si hay una disposición de la mayoría por trabajar, obviamente ahí en esa reunión no estuvieron representados los 3 señores que ideológicamente mantienen una alta confrontación en contra de este gobierno. Yo creo que ahí se demuestra quiénes realmente están apostando al juego democrático y quiénes van por debajo con una conspiración. ¿Quiénes tienen la disposición y quiénes tienen la disposición y quiénes no? Gracias a Dios la mayoría de los alcaldes estuvieron ahí. Y vi dos cosas, también muchos de estos alcaldes aprovecharon fue para pedir cosas. Prácticamente llegaron ahí a decirle, presidente, lo que necesitamos es plata por esto. Se dieron cuenta que el gobierno nacional es el que, en definitiva, maneja los recursos, pero que más hay unas leyes que tienen que seguir. Hay un grupo de alcaldes que pidieron que no les aplicaran el plan de la patria, eso es ley. Esa carta que están haciendo no tiene sentido. Yo creo que aquí hay que rescatar lo positivo de esta reunión, que se haga esa comisión de enlace y que haya un contacto permanente para evitar que quienes precisamente no asistieron a esta reunión comiencen a apedrear el trabajo conjunto solamente para mantener la confrontación entre un sector político y otro, porque de allí viven y de eso viven. Yo espero que esa comisión de enlace rompa con todas las pedradas que a partir de ahora esos sectores extremistas de la derecha van a comenzar a lanzarle a los alcaldes que ayer asistieron y que hablaron con sinceridad y que hablaron de tú a tú y que respetaron dentro de ese diálogo de tú a tú al presidente y a su investidura. Y el respeto, exacto, el respeto dentro del reconocimiento al presidente Nicolás Maduro, que son una duda, alcalde, alcaldesa, gobernadores y gobernadores que el día de ayer estuvieron en el Palacio de Miraflores, reconocen al presidente Nicolás Maduro y al plan que se está desarrollando en este momento. Decía el presidente allí, pues la revolución bolivariana ha garantizado los derechos políticos de todos los venezolanos y venezolanas, les ha reconocido el triunfo, en ningún momento se ha dudado de ello, mandó también, pidió a reconocer el plan de la patria 2013-2019. Él decía, nosotros tenemos un plan, es el plan de la patria, ustedes tienen un plan y probablemente crean en ese plan, pero debemos trabajar juntos para garantizar y consolidar pues el buen funcionamiento del país, trabajar en colectivo. Hay algo que me llamó poderosamente la atención. Tú dices, bueno, algunos alcaldes, alcaldesas solicitaban, pedían, hacían solicitudes al presidente de la República, Nicolás Maduro. El alcalde del municipio de Sucre, con toda la problemática que existe en ese municipio, nunca habló ni de algún problema que se presente, que son muchísimos en ese municipio, tampoco de soluciones. Y eso llama poderosamente la atención. Hay que tomar en cuenta las necesidades que tienen los habitantes del municipio de Sucre, los reclamos que han tenido recientemente, y ese alcalde tuvo el derecho de palabra allí, pero en ningún momento se refirió a las necesidades de los habitantes del municipio que él representa. Mira, yo creo que aquí vemos, por eso insisto, quiénes realmente son altos dirigentes políticos, quiénes son astutos en política, quienes no han entendido cuál es el papel que están jugando en la sociedad venezolana. Yo insisto en esto, la experiencia de nuestro presidente, primero como canciller me refería ahora, pero es que también fue diputado
fue presidente de la Asamblea Nacional, estuvo acostumbrado al debate y al momento del debate político en la Asamblea se dicen cosas fuertes, pero usted ve que termina la sesión y muchos de los diputados que son maduros, que tienen cierta madurez política, salen conversando como dos seres humanos normales. Que en el momento del debate, el calor de la discusión política se dicen cosas, sí, es verdad, se dicen cosas porque hay diferencias ideológicas marcadas. Yo insisto, ayer hubo quienes presentaron propuestas, hubo quienes reconocieron al presidente del Plan de la Patria, quienes lo invitaron o aceptaron la invitación a la paz, y hubo quienes se pararon ahí a quejarse y a pedir. No, porque a mí me dijeron barriga verde cuando la campaña, y yo aguanté, y yo. Hermano, estamos hablando de un país, usted es dirigente, usted es político. El que se mete a político sabe que en algún momento de una elección, en algún momento de debate político, va a haber una confrontación ideológica. Si usted le tiene miedo a esa confrontación ideológica y le parece injusta, no se meta a político. Métase a profesor, maestro o a cualquier otra profesión. Pero ayer sí hubo, y por eso insisto, vimos que la gran mayoría de esos alcaldes entendió el momento político, reconoció al presidente Maduro, reconocieron parte de los logros del gobierno, cosas que no habían hecho los dirigentes de oposición ni sus empresas privadas de comunicación, y reconocieron que hay que trabajar. Viene un periodo sin elecciones de año y medio, 2 años. Esperemos que esta voluntad se mantenga y que no sea bombardeada ni apedrada por quienes no les interesa el diálogo en el país, por quienes apuestan siempre al conflicto y a la confrontación. Así es, nosotros vamos a aprovechar para comentarles la etiqueta que tiene que ver muchísimo con este tema. Dice: numeral Plan de la Patria, gobierno de todos. Numeral Plan de la Patria, gobierno de todos, para que ustedes tengan la oportunidad de participar, de escribir sus comentarios, inquietudes, preguntas de lo que fue la jornada de ayer, porque será uno de los temas que Hernán aborda en la primera hora de programa. Avanzamos con otras informaciones. En el tema económico tiene que ver con declaraciones del presidente del Instituto Nacional de Estadísticas, Elías El Yuri. Ofreció los resultados con respecto a la tasa de desocupación. En noviembre se ubicó en 6,6%. Dijo el presidente Elías El Yuri que esta tasa refleja una disminución con respecto a octubre del año 2012, cuando fue de 7,6%. El sector formal se concentró en 59% del total de empleados en el país, y el informal quedó en 41%. Datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística. Le reiteramos, la tasa de desocupación se ubica en 6,6%. Importante estos números, David, porque hablan sobre el éxito en los resultados de la aplicación de las políticas públicas. No solamente hay que hablar de la recuperación de la economía del país, no solamente hay que hablar de la ofensiva económica en contra de la especulación, el acaparamiento, sino también hay que hablar de la eficiencia en la ejecución de esos programas económicos que permiten la reducción de las cifras del desempleo y la reducción de las cifras de pobreza. Venezuela entró en un periodo de crecimiento continuo que solamente ha sido suspendido en 2 oportunidades o 3 oportunidades. Golpe de Estado de abril del año 2002, sabotaje económico y paro petrolero del sector de la derecha enquistada en PDVSA, y el inicio de la crisis mundial del capitalismo, que también generó un retroceso en la economía venezolana, porque obviamente no somos un país aislado, a pesar de que muchos mantienen en la derecha esa teoría de que estamos aislados. Venezuela no es un país aislado de la economía mundial, y si sufre la gran potencia económica de nuestra región, como lo es los Estados Unidos, sufre un retroceso de su economía, eso va a tener un impacto en las otras economías de la región. Al momento del inicio de esta crisis, Venezuela se detuvo el crecimiento económico, pero apartando esas 3 ocasiones, en 14 años hemos tenido constante crecimiento económico y constante reducción de las cifras de pobreza y de desempleo, contrastada con la actualidad en Europa y en algunos países donde el Fondo Monetario Internacional es el que dicta las medidas, y cada rato vemos cómo hay la desocupación de trabajadores del sector salud, de la educación y sobre todo del área social, que es donde se genera la desinversión cada vez que hay una crisis, porque los señores Fondo Monetario Internacional y de la crítica de la economía legal capitalismo financian a las empresas. A eso sí no les quitan ni medio. Nosotros, el presidente Chávez incluso lo dijo, y yo siempre llamo a colación este ejemplo. Cuando aquí comenzó a sentirse en la economía venezolana el retroceso económico por la crisis que se generó en el capitalismo, se pararon grandes obras como los trenes, se pararon algunas obras de infraestructura de mayor envergadura, y la inversión de esas obras se dirigió ¿a dónde? A lo social. No hubo una reducción de la inversión en lo social, no hubo una caída fuerte del desempleo, no hubo una reducción del salario, y eso tienen que entenderlo los venezolanos y las venezolanas, porque es un gobierno que se preocupa directamente por esa área. No, dice mucho del crecimiento también de la actividad económica. La ubicación de la tasa de desocupación es 6,6%. Decía también el presidente del Instituto Nacional de Estadística que esta actividad económica se ubica en 13 millones de personas.